En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles y amigos, hoy es Jueves Santo, día importante, grande, día importante en la Semana Santa que estamos viviendo. Y vamos a meditar un poquito, una pequeña meditación sobre este día, litúrgica, espiritual, sobre este día y también vamos a decir algo sobre mañana. Jueves Santo. Jueves Santo es el día de la institución del sacerdocio católico y de la Santísima Eucaristía. El Jueves Santo, como indicación litúrgica, por la mañana, antiguamente en las catedrales o en las iglesias más importantes hoy en día, el obispo celebra la misa crismal o misa de los santos óleos. En esta misa, que tiene una solemnidad particular, donde participan muchos sacerdotes, diáconos, subdiáconos, se coloca una mesa en el coro enfrentada al altar, donde el obispo hace la consagración de los santos óleos. Los santos óleos que se utilizan en diversos sacramentos. En particular, se utilizan en el sacramento de la extremaunción, en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación. Se utilizan estos santos óleos. Óleos que son tres tipos de óleos, y cada uno tiene una ceremonia, una consagración particular durante esta misa crismal. Está el óleo, precisamente hablamos de la extremaunción. La extremaunción se confiere con el óleo de los enfermos. Y luego tenemos, por ejemplo, la confirmación, y también utilizado en el bautismo, el santo crisma. En la confirmación se utiliza el santo crisma, por ejemplo, que es el segundo tipo de óleo que tenemos. Y luego tenemos el óleo de los catecúmenos. Catecúmenos eran aquellos que se formaban antiguamente, se preparaban para recibir el bautismo. Precisamente lo hacían durante esta cuaresma, durante la cuaresma, y eran bautizados la noche de Pascua. Bueno, este óleo de los catecúmenos se utiliza en el bautismo precisamente, y también en algunas otras ceremonias. Estos santos óleos se utilizan para ungir a los cristianos, a los sacerdotes, a los obispos, las iglesias, los cálices, las campanas incluso, en fin, se utilizan para consagrar personas e incluso lugares y objetos, para consagrarlos especialmente. Eso entonces sucede, esta misa crismal se celebra por el Jueves Santo por la mañana. Pero hablemos ahora de lo que la Iglesia conmemora en particular esta tarde, ¿no? La tarde del Jueves Santo. En el lenguaje litúrgico se le dice la feria quinta, ¿no? En latín, feria quinta in cena Domini. In cena Domini. Porque precisamente conmemora eso, ¿no? La cena del Señor, la institución de la Eucaristía. Meditemos un poquito
acerca de esto y digamos una palabra antes sobre los ritos de esta tarde. Entonces por la tarde tienen lugar dos ceremonias. Así es en el rito más antiguo, ¿no? El rito de San Pío X. Tienen lugar dos ceremonias. Una que se puede celebrar en una dependencia cercana a la iglesia, que es el lavatorio de los pies a los 12 apóstoles, a 12 personas, un rito especial conmemorando lo que hizo nuestro Señor. Y está también la misa, la misa in cena domini, la misa de la institución de la Eucaristía. Bueno, esta ceremonia comienza con una misa, como una misa normal, con una solemnidad particular. Durante esta misa suenan las campanas durante el Gloria in Excelsis, como los hispanos tenemos costumbre de hacer también en Navidad. Suenan las campanas durante el Gloria in Excelsis y estas campanas se callan en la liturgia, se callan hasta el Gloria in Excelsis del Sábado Santo, en que vuelven a sonar. Precisamente por la campana es algo alegre, ¿no? También. Y entonces estas campanas son reemplazadas en la liturgia por se suele llamar matraca o un instrumento de madera con que se hace sonido para reemplazar la campana durante la liturgia. Entonces tenemos esta misa y luego de la misa, al final de la misa, el sacerdote, durante esta misa, en el rito de San Pío X, en el rito antiguo, el sacerdote consagra dos hostias grandes, una, la hostia normal de la misa, la que es utilizada en la misa para ser consagrada. La otra también es consagrada al mismo tiempo, pero esa otra hostia está en un cáliz, en un segundo cáliz, otro cáliz diferente del de la misa, y está preparada con un velo especial. Y ese segundo cáliz es el que al final de la misa se lleva en procesión. Entonces al final de la misa se organiza una procesión y esta procesión se dirige a lo que se llama el monumento. Algunos llaman sepulcro, algunos autores dicen que quizá no es correcto llamarlo sepulcro, pero existe ese nombre. En todo caso, el monumento apunta a lo mismo, es el monumento, es la tumba de nuestro Señor. Entonces esta segunda hostia es conducida procesionalmente con solemnidad en este cáliz cubierto con el velo humeral que el sacerdote coloca por encima. Es llevada a este segundo altar, donde permanece. Está en este altar esta hostia, el Santísimo permanece en ese altar del monumento para la adoración de los fieles, una parte de la noche o toda la noche. Y luego el sacerdote regresa a la iglesia
Y en la iglesia realiza el último rito, que es el rito de la denudación o despojo de los altares. El día de hoy, al final de la liturgia, se retiran las flores, se retiran los relicarios, se retiran sobre todo los manteles del altar, todo el adorno se retira del altar y incluso de las credencias, porque por la señal de duelo de la iglesia y bueno, de esa soledad, de ese despojo del mundo, ¿no? Ante la muerte de nuestro Señor. Meditemos un poquito, después de haber más o menos explicado así rápidamente las ceremonias de hoy, meditemos un poquito en lo que sucede hoy, ¿no? La parte un poquito más espiritual. Bueno, en el día de Domingo de Ramos, el domingo pasado, nuestro Señor entró triunfalmente en Jerusalén. Ya sabemos lo que sucedió después, que sus enemigos tramaban su muerte y incluso se habían decidido hacerlo con motivo de la resurrección de Lázaro, los fariseos, los judíos, los jefes religiosos, y estaban especialmente preocupados con ese Domingo de Ramos, donde el pueblo aclamó a nuestro Señor como Mesías, de hecho. Y entonces surgió un poco lo imprevisto, que es que Judas se presentó, siempre llevado por la ambición, ¿no? que ya había tenido, ya había demostrado en el pasado. Recuerdan el pasaje del Evangelio cuando esta mujer, lo hemos leído hace poco, esta mujer pone sobre los pies de nuestro Señor un perfume muy valioso, muy costoso, y unge los pies de nuestro Señor. Y Judas, que era el que el evangelista dice que llevaba un poco la administración de lo que los fieles ofrecían a los apóstoles, a nuestro Señor, guardaba el dinero, llevaba la bolsa. Entonces él hizo esa crítica, ¿no? Mejor sería darlo a los pobres, el primer comunista, ¿no? Y nuestro Señor lo reprende. Y el evangelista dice que de todos modos no le interesaban, por supuesto, los pobres, porque él lo que quería era quedarse con el dinero, no dárselo a los pobres. Nuestro Señor dice: a los pobres siempre los tendréis, pero no la molestéis, porque ella me ha ungido, me ha embalsamado con antelación a mi sepultura. Y entonces el miércoles Judas, ambicioso Judas, se presenta ante los fariseos y vende a nuestro Señor, les ofrece entregarles a nuestro Señor. Y lo van a buscar, como sabemos, al jardín de los olivos, y donde Judas lo besa. Con ese beso termina de consumar la traición a nuestro Señor. Esa agonía que sucede instantes antes de lo que había sucedido, de lo que había ya pasado en el cenáculo, el Jueves Santo precisamente. Jueves Santo, nuestro Señor va a comer la Pascua con sus discípulos, y les da instrucciones para que preparen el lugar para comer esa Pascua, que preparen esa comida. Los discípulos preparan todo. Nuestro Señor entra esa noche del jueves y les habla, ¿no? Les habla. Tenemos pasajes muy hermosos en el Evangelio sobre la oración sacerdotal que nuestro Señor hace en esos momentos, esa oración a su Padre, ¿no?
Y esas palabras finales de nuestro Señor, que precisamente por ser finales, por el momento en que se pronuncian, se graban especialmente en el corazón de los apóstoles, quizás más que otras, ¿no? Y entonces, antes de esta cena, nuestro Señor hace este gesto, ¿no?, de lavar los pies a sus apóstoles. Y ahí tenemos lo primero que podemos meditar hoy, en este Jueves Santo, ¿no? Nuestro Señor lava los pies a sus apóstoles. Y entonces es una meditación simple, ¿no? ¿Quién es el que lava los pies? ¿Y a quién le lava los pies, no? Lava los pies a sus apóstoles, a sus criaturas, que nos representan a nosotros, ¿no? Y el que lava los pies es nada menos que Dios, ¿no? Pensemos lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros y lo que nosotros hacemos, ¿no? Pensemos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo hoy en día. Entre los cristianos, entre los llamados tradicionalistas, entre los que tenemos la gracia de tener la posición verdadera, la posición conforme a la doctrina de la Iglesia, rechazando ese modernismo, tratando de conservar, a pesar de nuestras faltas, ¿no?, de nuestras falencias, tratando de conservar la fe íntegra de la Iglesia. Pero ¿cuántas veces despreciamos? Recordemos que nosotros conservamos, como dice San Pablo, tesoros en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro y no tenemos ningún mérito, prácticamente ningún mérito por conservar la fe. Es una gracia, la fe es una gracia. Y a nosotros Dios nos la dio. Y nosotros no somos mejores que nadie por eso, ni antes ni después de tener esa gracia. Somos mejores que nadie. Al contrario, el hecho de conservar la fe, a pesar de nuestras miserias, tendría que hacernos humildes, ¿no?, que hacernos más humildes, conscientes de nuestra nada, mirando muchas veces al prójimo que tenemos delante que quizás no tiene fe, tantas personas que no tienen fe o que no conservan la verdadera fe, que están en el error y que quizás son mejores personas que nosotros y que quizás se comportan mejor que nosotros, que tienen más cualidades que nosotros, que son al menos naturalmente más virtuosos que nosotros. Y eso debería ser una vergüenza para nosotros. Debería ser una vergüenza. Porque no estamos a la altura de la gracia que conservamos. Porque hay demasiadas disensiones, demasiadas peleas por cosas secundarias. Cuando que nos aferremos a conservar lo esencial, la fe íntegra, es normal. Que condenemos los errores es normal, que hagamos todo para salvaguardar nuestra fe es normal, es necesario, pero no despreciemos a los demás, no juzguemos tan fácilmente al otro. Recordemos la enseñanza que nuestro Señor nos da con el lavado de los pies a sus apóstoles. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. La fe tiene que ir acompañada de la caridad, y la caridad con la fe. No hay fe sin caridad, no hay caridad sin fe, no debería haber, al menos. La fe, ir acompañado de ese amor al prójimo, de ese amor a Dios, de ese amor al prójimo por amor de Dios, de querer no imponer nuestro criterio, sino luchar por la verdad, más allá de las personas, más allá de nuestra propia persona.
ilustrar a los demás, enseñar, tratar de enseñar y ayudar a los demás con caridad, siempre con caridad. Ninguno de nosotros puede decir que es un santo, muy lejos de eso, ¿verdad? Somos grandes y grandísimos pecadores. Tengamos siempre la conciencia de eso. El Salmo 50 de David dice: mi pecado está siempre delante de mí, y que sea así, no para desesperarnos, sino para hacernos conscientes de quiénes somos. Y que si estamos donde estamos, en la verdad, en la fe, en la gracia, es solamente por la bondad de Dios. Luego nuestro Señor, después de hacer este acto de caridad, Él va a hacer un acto de caridad mucho más grande que lavar los pies. Un acto de caridad que es inconmensurable, que es infinito como Él, como el mismo Dios es infinito. Y entonces dicen los evangelistas que nuestro Señor, después de comer, acabada la cena, tomó pan, dio gracias, elevó los ojos al cielo y dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Del mismo modo, tomó el cáliz, como dice el canon de la misa, en sus santas y venerables manos, elevó los ojos al cielo, dio gracias y lo dio a sus apóstoles diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo y eterno testamento, que será derramada, misterio de fe, como dice el canon, por vosotros y por muchos, para la remisión de los pecados. Y ahí tenemos la institución del sacramento de la Eucaristía. Sobre el sacramento de la Eucaristía, San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, dice que es la locura de amor de nuestro Señor. Entonces Él no podía darnos más que lo que nos dio a sí mismo. Estaba por partir con su pasión y entonces Él inventó la manera de quedarse para siempre entre los hombres, mediante la Santísima Eucaristía. Santo Tomás de Aquino, cuando explica la encarnación, el motivo de la encarnación, Santo Tomás nos dice que, por supuesto, el motivo es el amor por el hombre, y que la remisión del pecado por amor del hombre, y que Dios es la bondad misma, es la bondad infinita. Y como es la bondad infinita y ama de modo infinito a sus criaturas, buscó la manera de unirse lo más estrechamente posible con su criatura, con el hombre. Por lo cual tomó una naturaleza humana y se hizo un hombre, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, dice San Pablo. Se hizo uno de nosotros, por amor. Él, el Dios de infinita majestad, se hizo uno de nosotros. Criaturas, muchas veces criaturas miserables, y se hizo uno de nosotros. Y entonces, no solamente hizo esto, sino que decidió quedarse entre nosotros bajo la figura, ya no solo uniéndose con su criatura, sino ahora bajo la figura, bajo las apariencias exteriores, no ya de una criatura, como es el hombre,
sino bajo las apariencias de pan, de algo, de un objeto, de una cosa. Mediante este sacramento, nuestro Señor está presente bajo las apariencias de pan. El pan se transforma en nuestro Señor. Entonces, si es una locura de amor, dicen estos santos, la encarnación, ¿cuánto más la institución de la Santísima Eucaristía, mis hermanos? Y no damos gracias suficientes por este gran sacramento. No damos gracias suficientes. Tampoco lo merecemos. Entonces, hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Que ya no existen tantos lugares la verdadera misa, que los templos están cerrados, pero no cerrados ahora, están cerrados hace décadas, aunque estén abiertos físicamente, porque ya la verdadera misa fue expulsada de esos templos y de esos sagrarios, y la mayoría de los católicos no lo sabe. Entonces, nuestro Señor, que se quiso quedar en la Eucaristía, fue expulsado por los hombres. Estos enemigos de la Iglesia que se infiltraron, que instauraron una nueva misa en 1969, que cambiaron todos los ritos de los sacramentos, el rito de la ordenación sacerdotal, de la consagración episcopal, con lo cual crearon un nuevo sacerdocio y se perdió la seguridad de todo. Y entonces la misa verdadera quedó restringida a un cierto número de capillas en el mundo y ya no más a todas las parroquias del mundo. Pero aún quedó más restringida porque esa misa, muchos grupos, muchas personas desgraciadamente mezclaron esa misa con lo que no tenía que mezclarse, que es con el Vaticano II y la enseñanza del Vaticano II, sobre todo este ecumenismo del Vaticano II, de los enemigos de la Iglesia que triunfaron en el Vaticano II, desgraciadamente, al menos por el momento, y la mezclaron con todo eso. Y después otros, o los mismos, la mezclaron no solamente con el Vaticano II, sino que celebraron esta misa, la misa verdadera, pero en comunión con los enemigos de la Iglesia, con los modernistas, que crearon la nueva misa y que causaron esta hecatombe que hay en la Iglesia estos días, peor que cualquier pandemia, porque toca las almas. E incluso sacerdotes diciendo la verdadera misa, pero que porque están ordenados por obispos ordenados con los nuevos ritos, ya se perdió todo, se mezcló el concilio, se mezclaron los errores modernistas y los sacramentos modernistas, se mezcló con la misa verdadera. Y entonces tantos fieles quedaron privados. Gente que tiene la verdadera misa, pero está desgraciadamente sucia con la presencia moral, con el nombre de los modernistas en su propia misa tradicional. Se quedaron esos católicos con una misa tradicional que ni siquiera saben si es válida, en realidad, por el cambio de todos los ritos. Las iglesias del mundo quedaron ocupadas con estos nuevos sacramentos, con este nuevo sacerdocio, con esta nueva religión en definitiva, y ya se perdió la seguridad de todo, y ya nuestro Señor no sabemos a veces dónde está, dónde lo han puesto, como decía la Magdalena.
Se alejó nuestro Señor arrinconado a un número aún menor de capillas. Las iglesias están cerradas hace mucho tiempo. Los fieles claman hoy por una misa, desgraciadamente que no agrada a Dios muchas veces, por todo esto que acabo de explicar. Y así la soledad de nuestro Señor en la Semana Santa, en el día de la traición, en el día de la Eucaristía, en que Él nos da esa Eucaristía, y ya, como dicen muchos autores, seguramente Judas recibe por primera vez esa hostia, y es ese cuerpo de nuestro Señor, y es el primer sacrilegio, ¿no? Con la primera misa. Nuestro Señor está solo, se siente angustiado, se queda solo, lo dejan solo a sus apóstoles. Y en la iglesia, con la infiltración de los enemigos modernistas condenados por San Pío X, nuestro Señor está solo hace décadas, acompañado con un puñado de personas por aquí y por allá, que no es que, repito, tengan ningún mérito, sino que simplemente nuestro Señor quiso que fuese así. Seguramente Dios mira la buena voluntad de todo el mundo, pero esa es la desgraciada situación. Y así nuestro Señor está más solo hoy que nunca. No solamente ya estaba arrinconado de esta manera, con templos cerrados, aunque estén abiertos físicamente hace décadas, sino que ahora está todavía más arrinconado debido a esta situación donde los sacramentos verdaderos, auténticos, los sacramentos que agradan realmente a Dios, de la manera que agradan realmente a Dios, con el contexto de una fe íntegra y del sacerdocio verdadero y lícito de la Iglesia, pues tampoco en varios lugares eso también se perdió debido a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y así nuestro Señor quedó todavía más arriba. Es culpa de Dios, es por culpa nuestra. Es por culpa nuestra. Entonces, meditemos en esto. Nosotros no tenemos derecho a tener la verdadera misa, a tener los sacerdotes, a tener los sacramentos. No tenemos derecho. ¿En qué sentido lo quiero decir? Que es una gracia y muchas veces desaprovechada por nosotros. Pensemos en eso. Y en este día, y voy a terminar con este último punto, el que nos da la Eucaristía es el sacerdote, esas palabras que nuestro Señor agrega, ¿no? Y los sacramentos nos lo da el sacerdote. Cuantas veces hiciereis esto, hacedlo en memoria mía. Hoc facite, haced esto en memoria mía. Y diciendo estas palabras, nuestro Señor ordenó sacerdotes del Nuevo Testamento a sus apóstoles. Pensemos en lo que es el sacerdocio y valoremos hoy, que muchos no lo tienen a su alcance, al menos como siempre, valoremos esa gracia que Dios nos da. Valorémosla más, ahora que es más difícil tenerla para nosotros. Valoremos más esa gracia del sacerdocio. Y termino con esto, recemos mucho por los sacerdotes. Recemos mucho por los sacerdotes, por los buenos, por los malos, por los que son más o menos, por todos, por los que creen ser sacerdote y en realidad no lo son. Recemos por ellos, por todos.
respetemos al sacerdote, escuchemos al sacerdote, especialmente a los buenos sacerdotes, a los que tratan de transmitirnos la verdad en su integridad en esta crisis tremenda que vivimos. Tratemos de comprender las necesidades que muchas veces esos sacerdotes, los sacerdotes, tienen, de todo tipo. Muchas veces en la situación de la Iglesia, grandes necesidades materiales. Recemos sobre todo por sus necesidades espirituales. Recemos. Y siempre tengamos respeto por ellos, aun por los que se equivocan, de cualquier manera que sea. Tengamos respeto. Esta terrible crisis de la Iglesia hizo que muchas veces los fieles tuvieran que organizarse y estuvieran al frente de lo que quizá normalmente no estarían al frente, tratando de cuestiones religiosas que son campo específicamente del sacerdote. No nos olvidemos que nuestro Señor instituyó el sacerdocio para transmitirnos la verdad. Y no son los fieles los que tienen esa misión, sino sobre todo el sacerdote. Tengamos en muy alta estima al sacerdote. Irónicamente, muchas veces en esta crisis de la Iglesia no sucede eso. Por fallas, a veces, de ciertos sacerdotes y a veces por fallas de los fieles también, o de ciertos fieles. Pero nosotros tengamos en cuenta que si tenemos un corazón tradicional, queremos conservar la fe tradicional, recordemos que si hay algo que es tradicional en la Iglesia, es eso, el respeto y la veneración incluso al sacerdocio católico. La tenían todos los santos. Que nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos dé estas disposiciones. Y mañana, Viernes Santo, solo una mención de eso. Mañana, Viernes Santo, vamos a recordar la muerte de nuestro Señor. Pidámosle la gracia a nuestro Señor de morir con Él al pecado, como dice San Pablo, para poder renacer, para poder resucitar con Él. Comprendamos mejor el gran amor que Dios nos tiene. San Pablo nos dice, para estos días de la Semana Santa, está en la liturgia, tengamos los mismos sentimientos, hermanos, tengamos en nuestro corazón los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. De eso se trata en la Semana Santa para los católicos. Y en esta particular Semana Santa también. Recemos por todos los que sufren. Por todos murió nuestro Señor en la cruz. Aunque se aplique a muchos la redención, por todos murió. Entonces recemos para que muchas almas se puedan beneficiar de la redención de nuestro Señor, de las mismas gracias que Dios nos dio a nosotros y que nosotros tenemos que hacer fructificar para que no nos pase lo que les pasó a los judíos, que nosotros recordamos muchas veces y con razón el deicidio, ¿verdad? Pero no lo hagamos nosotros tampoco espiritualmente, hermanos. Y conservemos las gracias que Dios nos dio en la caridad de la verdad. Pues si lo hacemos, y así lo hacemos y estamos en estas disposiciones, pues llegaremos al domingo de Pascua en las disposiciones que Dios espera de nosotros. Por el momento acompañemos también hoy Jueves Santo, especialmente mañana, y muy especialmente el Sábado Santo, acompañemos a Nuestra Señora, la soledad de Nuestra Señora. Meditemos las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz, meditemos en la soledad de Nuestra Señora. Ese terrible Sábado Santo, especialmente, ¿no? Donde Nuestra Señora recordaba todo lo que sucedió en ese terrible viernes para ella.
y pidámosle a la Virgen que nos proteja, que nos acuda, que acuda a nosotros en nuestra aflicción, que nos cobije con su manto y que jamás nos perdamos, que siempre recordemos el dolor que le causamos a María, que seamos hijos de María. Esos son mis deseos para mí, para ustedes, para todos en esta Semana Santa y en estas Pascuas. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.